Voy a compartir pantalla, así que me avisan cualquier cosita si no ven. ¿Estamos? ¿Ven todos? Bueno, Sí, este de glucocorticoides yo ya se los había pasado, ¿recuerdan? Ya lo tenían porque me pidieron tener antes los PowerPoint para poder Sí, yo ya lo tengo impreso, María. impreso. Claro, el de sistema nervioso porque no sabía si lo iba a dar hoy o no, pero sí lo voy a dar hoy, voy a empezar con sistema nervioso. em, no, se los voy a mandar, se los voy a mandar hoy, son dos partes. Vamos a continuar, yo les voy a dar una parte hoy y una parte el viernes que viene. Así que, bueno, vamos a arrancar con esto. Hago un breve resumen. Nosotros estuvimos viendo tratamiento del dolor, la escala, los tipos de dolor que había, todos los dos tipos de dolores que tenemos, cómo los podíamos clasificar. Después estuvimos viendo la escala del dolor de la OMS, qué tipo de analgésico o medicamentos coadyuvantes corresponden a cada escalón según el tipo de dolor. Después dentro de los analgésicos vimos, dentro de los fármacos para tratamiento del dolor vimos obviamente que principalmente tienen que ser analgésicos, antiinflamatorios. Los que nos vimos primero fueron los AINES, ese grupo que eran los antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos no esteroides, donde estaba el ibuprofeno, donde estaba el diclofenac, piroxicam, naproxeno, paracetamol y dipirona, que dijimos que lo teníamos ahí, pero que eran analgésicos antipiréticos, pero no eran antiinflamatorios. Después vimos los opioides, en su principal grupo vimos la morfina, ¿sí? Como, hay alguien tiene abierto y escucho mucho ruido. No sé si todo le pasa lo mismo. Maxi me parece. Maxi, Maxi, tenés micrófono abierto. Ahí está. sí. Tenés Ahí micrófono me... abierto y hacen muchos ruidos y no se escucha. Ahí está. Ahí está, genial. Bien, entonces dentro del grupo de los opioides o opiáceos, ¿te acuerdan que había una pequeña diferencia, pero que lo tomábamos como sinónimo? Podíamos encontrar a la morfina, que era la principal, pero también teníamos fentanilo, remifentanilo, naloxona, vimos que era el antídoto de estos opioides. A grosso modo estoy haciendo como un resumencito, Maxi, para que lo puedan entender el que no estuvo. Y nos queda por último los glucocorticoides. Una cosa que me quedó de opioides, que creo, no sé si lo dije o no, o sea, lo dije, pero no, a lo mejor no me explayé. Cuando vimos opioides, dentro de los efectos adversos de los opioides, em, está la constipación, ¿sí? Era uno de, creo que yo lo dije, pero por ahí no ahondé en esta parte. Con respecto a la constipación que provocan los opioides, encima si estamos hablando de pacientes que están inmovilizados, cuando hablamos de pacientes con cáncer, que ya están en sus últimas etapas o a lo mejor no, o cuando comienzan también que o sea, están sin movilizarse. Me refiero a la movilización porque, o sea, no caminan, están acostados, uno cuando está en esa posición todo lo que es nuestro peristaltismo está tranquilito, digamos, o sea, no hay movimiento, entonces ayuda más a la constipación. Antes, porque si yo les pregunto, todos me dicen, y le damos un laxante, pero antes de un laxante, y esto va para todo, no solamente para un paciente que está con una medicación que lo constipa, sino para todos. Antes del uso de un laxante, siempre vamos a tratar de anticiparnos a si el paciente puede hacer actividad, moverse un poco, eso ayuda, en que la cantidad de agua que el paciente ingiera sea mayor, que ingiera fibras
o alimentos que, por ejemplo, lo que le hacen, hay personas que no pueden comer, por ejemplo, remolacha o una fruta determinada, una ciruela o una naranja, porque le produce diarrea. Bueno, utilizar ese tipo de verduras o frutas para que ese paciente pueda regularizarse, ¿sí? Y no llegar a los laxantes, ¿sí? Eso como última instancia, ¿sí? No hay que abusar tampoco de los laxantes. Entonces, eso se dejaría como última instancia. Entonces, me había quedado la duda si yo eso no lo había aclarado, pero bueno, eso me había quedado de opioides. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que son los glucocorticoides, que sería el grupo que nos falta ver. Bueno, fíjense que cuando hablamos de acné dijimos no esteroideos. En cambio, en este caso son, me pone que inestable mi comunicación. Esperen que cambio de internet. Ahí está. Ahí cambié mi internet, me había quedado el del otro lado. Bueno, entonces son esteroides. Por esta forma que tiene, es una forma muy similar al colesterol, ¿sí? Entonces los AINES tienen otra estructura química, por eso son no esteroides y estos son esteroides, ¿sí? Como para hacer una clasificación. Y esto tiene que ver con estas estructuras de los esteroides, como la molécula del colesterol, que es lo más común que tenemos nosotros, que si ustedes recuerdan de biología, cuando vieron los riñones, sobre los riñones se encuentran dos glándulas ubicadas, ¿cómo se llaman? Las suprarrenales, ya está, se los voy diciendo, pero las glándulas suprarrenales tienen un corte, ustedes pueden ver que tienen una médula, una corteza, y tanto en la corteza como en la médula va a producir hormonas, ¿sí? También produce, sintetiza corticoides dentro de esto, como el cortisol, como la hidrocortisona, y también hormonas como, por ejemplo, que ahora después las vamos a ver si no tengo un corte. Ah, acá tengo un corte, bien. No me acordaba de esto. Acá están los riñones y estas dos marroncitas que pueden ver acá, estos son la glándula suprarrenal. Si yo corto una de estas glándulas suprarrenales, ustedes pueden ver que se puede ver que hay una médula, una corteza, bueno, y acá, y lo de afuera es la cápsula. Y acá podemos ver qué es lo que se produce en cada zona. Bueno, acá lo importante en la zona de la cápsula, lo que se produce que lo más son la aldosterona, es una de las cosas que van a ir viendo, ya lo deben haber visto, eso tiene mucho que ver con la regulación de la presión arterial. Después el cortisol, como les dije, acá en esta parte fucsia, ¿sí? Acá se ve que es en la parte de la corteza, la médula, perdón. La partecita esta amarilla acá, estrógenos, andrógenos, testosterona, ¿sí? Todos estos andrógenos, estrógenos y testosterona en esta parte. Y después tenemos en la médula, tenemos las catecolaminas tan famosas. Dentro de las catecolaminas tenemos adrenalina, noradrenalina y dopamina. Y esto tiene mucho que ver con nuestro sistema nervioso, o sea, son hormonas que van a activar sobre receptores adrenérgicos que están en el sistema nervioso central. Después vamos a ver toda esta parte. Pero bueno, ahora lo que nos importa es que las suprarrenales es lo que más nos interesa son los glucocorticoides, ¿sí? El cortisol, la hidrocortisona, que serían los glucocorticoides o corticoides, como los quieran llamar, propios de nuestro cuerpo. Bueno, acá está todo lo que acabo de decir, está detallado. Bueno, nuestros corticoides, cuando nosotros utilizamos corticoides en el hospital o donde vayan a estar trabajando, lo que primero es que van a ver es siempre va a ser con receta, ¿sí? Esto es importante también, que estén recetados.
Y cuando aún estando recetados por el médico, que siempre todos los medicamentos deben tener la prescripción médica, van a ver que, o sea, que tiene un montón de contraindicaciones, entonces hay que estar muy atentos al paciente. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que hacen y en qué tengo que estar atento al paciente. Bueno, la más conocida, o sea, la hidrocortisona ya se las nombré, después tenemos la dexametasona, betametasona, bueno, después más adelante van a ver algunos más. Acá lo importante es la acción terapéutica. Cuando pregunto, ¿qué acción terapéutica tienen los corticoides o glucocorticoides, lo que sea? ¿Qué acción terapéutica? ¿Qué es lo que hacen farmacológicamente? Son antiinflamatorios, ¿sí? Y al disminuir la inflamación, bajan el dolor. Por eso están dentro del grupo de los analgésicos, dentro de la escala de la OMS, ¿sí? O se asocia a algún otro analgésico, generalmente se asocia a algún AINES, por ejemplo, o algún opioide, pero tratamos de ir manejando los opioides, ya es cuando tenemos mayor intensidad de dolor, así que muchas veces, si no es demasiado dolor, se va a resolver con un AINES y el corticoide. Que si ustedes van a la guardia, van a ver que recetas de guardia, por ejemplo, con todas las patologías que vienen con un dolor, generalmente son dolores agudos, puede ser por un desgarro, por un dolor de muela, porque también va a la guardia, porque por algún dolor determinado, tipo somático, visceral, diclofenac más dexametasona o ketorolac más dexametasona. De ketorolac, recuerden que también es un AINE. Bien. También son inmunosupresores, o sea que tienen dos acciones terapéuticas. Antiinflamatorio, y por ser antiinflamatorio disminuyen la inflamación y por ende, como consecuencia de eso, baja el dolor, ¿sí? Después, son inmunosupresores, o sea, disminuyen, ¿sí?, el sistema inmuno, lo suprimen a nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, cuando nuestro sistema inmunológico está alertado por algo, por un cuerpo extraño, está activado, sí, por ahí nos pasa que son las alergias, a veces son suaves, pero bueno, a veces tenemos las vías aéreas obstruidas, un cierre de vías aéreas, sí, no podemos respirar, o sea, los bronquios están cerrados, entonces, por causa de nuestro sistema inmune, ¿sí? Hay algo extraño y bueno, reacciona y reacciona así. Entonces, la forma de revertir esto es con un inmunosupresor. Este inmunosupresor suprime nuestro sistema inmunológico que está reaccionando. Puede ser una reacción a un medicamento, puede ser reacción a una comida, a un insecto que me picó, bueno, a un montón de sustancias que puede haber en el aire que, bueno, me pueden afectar. Esto es lo que hace los corticoides a nivel sistema inmune. Esas dos cosas son las más importantes de la acción terapéutica de los corticoides. Bueno, acá van a ver respecto a mecanismo de acción, si yo tengo que dar un mecanismo de acción, como que no hay nada muy certero, ¿sí? Acá lo importante es que van a bloquear la respuesta inflamatoria, que eso es lo que yo les había dicho, y también la hiperactividad bronquial, cuando hay mucha actividad en los bronquios, como yo les dije que puede haber esa broncoconstricción, lo que hacen es tratar de liberar eso, ¿sí? O sea, van a sacarnos la broncoconstricción, la hipersecreción mucosa cuando hay mucha mucosidad y si hay, disculpen a ver si es un alumno que quiere entrar. No, alumno no. Ahí está. Bueno, entonces eso es un poco, es deprimir la respuesta inmune, ¿sí? O sea, voy a
sacar esa broncoconstricción que está teniendo mi paciente, la hipersecreción, ¿sí? Si hay hipersecreción mucosa, si hay edema, pero bloquean la respuesta inflamatoria también. Tardía, dice acá, pero bueno, a mí no me importa que ustedes puedan saber que lo que van a hacer es lo que nosotros vimos, lo que es la actividad antiinflamatoria y que van a inhibir el sistema inmune, por eso son inmunosupresores. Al ser inmunosupresores, también estos corticoides se van a utilizar en caso de trasplantes. ¿Por qué? Porque muchas veces el trasplante, cuando se trasplanta un órgano, una prótesis o lo que sea, nuestro cuerpo lo toma como un objeto extraño, como lo que es, y entonces necesitamos, porque se activa nuestro sistema inmunológico, deprimir ese sistema inmunológico para que no rechace ese cuerpo extraño. Muchas veces también nuestro, nuestro sistema inmunológico toma partes de nuestro cuerpo como si fueran extrañas, ¿sí? Son esas enfermedades autoinmunes que uno destruye cosas nuestras, ¿sí? Como por ejemplo glóbulos rojos, que es una de las más conocidas, pero bueno, también se utiliza para deprimirlo y de alguna manera frenarlo y que no continúe con esa enfermedad o esa sintomatología que me está produciendo un cuerpo extraño, porque en realidad son alergenos o cuerpo extraño, medicamento, alimentación, picadura de insectos, lo que sea. Bien. Me paran si tienen alguna duda, por favor. Bueno, la vía de administración, bueno, les quiero contar que hay algunos que son de acción rápida, que acá los tenemos. Dentro de ellos tenemos la hidrocortisona, prednisolona, metilprednisolona o la dexametasona, ¿sí? Yo le puse algunos envases para que puedan ver. La hidrocortisona, tengan mucho cuidado, vienen de 500 miligramos, pero también vienen de 100. Los frascos son iguales, entonces hay que mirar, ¿sí? Más que nada si están en el sector de pediatría, cuando tienen que tomar las dosis. Entonces tienen que mirar. Metilprednisolona también. Hidrocortisona vienen comprimidos. Metilprednisolona también y dexametasona también vienen comprimidos. Bueno, los de acción lenta y sostenida, también tenemos, o sea, ustedes miren, yo le puse acá que las sales, cuando están en estas drogas, vienen como sales de fosfato sódico, tienen una acción rápida, actúan rápido. Si ustedes van a ver que son de fosfato sódico, va a actuar rápido. En cambio, si son de sales de acetato, pues van a ver que algunas se repiten porque va a depender en forma de qué sal está ese corticoide, ¿sí? Pero en realidad esto es a nivel informativo, me interesa que ustedes aprendan los nombres de los corticoides y no que sepan por ahí tanto el tiempo de acción, cuál es más rápido o cuál no. Después tenemos otra forma de, a ver cómo se los había puesto acá. Bueno, acá puse todos inyectables de acción rápida. Como vimos en la primera parte, cuando vimos la parte de farmacocinética, nosotros vimos que la vía endovenosa o la intramuscular eran las más rápidas, ¿bien? Entonces, también eso ayudaba a que, si bien la formación de las sales hace que sean más rápida una que otra, pero bueno, si es por vía endovenosa, es mejor, ¿sí? Porque es rápida la acción, llega al sitio de acción rápido. Enseguida está en circulación. Eso acuérdense y relaciónenlo con lo que de farmacocinética, que es re importante para saber todo el recorrido que hace cada droga. Bueno, ahora cuando vemos la parte respiratoria, acá sí ya no vamos a ver ni inyectables ni comprimidos, vamos a estar viendo los aerosoles, ¿sí? Bueno, les dije que íbamos a ver la parte del sistema nervioso central y les dije que íbamos a hablar de algunos, vamos a ver los receptores donde actúan esas drogas. Bueno, acá tenemos uno,
Perdón, que me están llamando. Acá tenemos, por ejemplo, el budesonide, dice, además de fármacos agonistas, beta 2. Los beta 2 son fármacos que actúan en el sistema nervioso central adrenérgico. Ahora después lo vamos a ver. Dentro de esto también están los beta 2, está el salbutamol. Entonces, el salbutamol es un broncodilatador que muchas veces los confunden. Van a confundir el budesonide, que es un corticoide, con el salbutamol. El salbutamol no es corticoide, es broncodilatador, igual que el budesonide, pero actúa sobre el sistema nervioso central, sobre los receptores adrenérgicos, en este caso beta 2, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, beclometasona también, fluticasona, mometasona, vienen como spray nasal, pero también algunos hay como aerosoles, o sea, budesonide, fluticasona, mometasona y beclometasona son los más conocidos. Acá, por ejemplo, estos son los sprays nasales, directamente va a la nariz. En cambio, acá tenemos estos aerosoles que son, en realidad no son en polvo, y son los discus que se disparan, son como unos gatillitos. Algunos llevan de estos aparatitos, vienen unas cápsulas, esas cápsulas se rompen también y se inhala ese polvito. También son todas las formas respiratorias. Y bueno, y acá están los tradicionales PAF, que son los aerosoles que más ustedes han visto, ¿sí? Bueno, después vamos a ver que hay corticoides vía tópica, ¿sí? ¿Cuáles serían? Las de vía tópica, recuerdan la forma farmacéutica, ¿sí? Son las cremas, las lociones, los ungüentos, que ahí se los puse. También tenemos las gotas óticas de los oídos, y oftálmicas de los ojos. Lo repito porque muchas veces se confunden. Bueno, entonces tenemos corticoides que podemos tener en cremas, que dentro de ellas son las más conocidas que ustedes van a poder ver, son triancinolona, dexametasona, betametasona, hidrocortisona, pero hay algunas otras más pueden llegar a ver, pero esas son las más conocidas. Bueno, lo mismo las gotas óticas, que también generalmente vienen asociados, por ejemplo, las óticas para los oídos, a algún antibiótico, como por ejemplo ciprofloxacina más hidrocortisona, perdón, vienen asociadas, porque bueno, es un antibiótico y aparte produce, discúlpenme que voy a apagar el teléfono. Ahí está, lo pagué porque si no, nos van a parar. Bueno, ya empezaron, quedan 9 minutos, así que me queda poquito. Si se corta, volvemos a ingresar, y vuelvo a ingresar y les aviso cuando puedan ingresar. A veces rápido, a veces demora un poquito más. Bueno, las gotas óticas, como ya les dije, y oftálmicas para los ojos que tienen que, bueno, ser bien estériles, hay que tener, se usan una sola vez, o sea, si me recetan estas gotas óticas, oftálmica, perdón, las utilizo una sola vez y no las puedo prestar o dárselas a alguien, no, porque pueden estar contaminadas, son estériles y una vez que uno las empieza a utilizar, hace tratamiento y después se descartan porque la esterilidad ya se perdió, ¿sí? Eso recuérdenlo. Bueno, acá tenemos intramuscular y estas son que se utilizan para las infiltraciones, para los bloqueos. Bueno, son fosfato acetato las sales que tienen betametasona o dexa. Duodecadrón es el más conocido de la dexa, y después tenemos betametasona, podemos tener el celestón y crono 12, cronocorteroid. Bueno, esos son los más importantes que ustedes van a poder ver, que tienen 21 días
de acción. En realidad, esos 21 días uno puede llegar a decir, estimar que tenemos más o menos algo de 15 días, ¿sí? Esto también hay que ser prudente con esto, no se puede abusar de esta forma farmacéutica, porque, bueno, al tener tan largo, la acción dura 15 días, dice 21, pero está probado que casi siempre es 21 días. Entonces, fíjense que no se podría, no puedo a los 20 días o a los 10 días volver a aplicarme otra, ¿sí? Entonces, es importante decirle al médico que se colocaron, si se colocaron alguna, o, bueno, tener en cuenta al momento de no repetir por cuenta de uno, tener cuidado en eso. Siempre vuelvo a la automedicación, no hay que hacerlo. Bueno, los corticoides también lo van a utilizar muchísimo se usa en cada parto prácticamente para la maduración de los pulmones del feto, ¿sí? Antes del parto. En general, para los nenes, los bebés o el feto de que no llegan a las 37 semanas, o hay riesgo de que, por ejemplo, sí, o ya empieza con trabajo de parto, o empieza con algunas contracciones, siempre antes de llegar al tiempo estimado. Entonces, como sus pulmoncitos todavía no están maduros, nosotros se le da a la mamá corticoides, betametasona de depósito para esa maduración pulmonar de ese bebé, ¿sí? Entonces, cuando nace no tiene problema con su respiración y sus pulmones, ¿sí? Eso lo pregunto mucho. Porque es una cosa que ustedes lo van a ver en la neo, lo van a ver en maternidad, lo van a ver en cualquier situación de parto, ¿sí? Si van a estar trabajando en maternidad, cuando vayan con las prácticas, esto lo van a ir viendo. Acá está el esquema que se utiliza para esta maduración pulmonar, que son 12 miligramos, o sea, una ampolla cada 24 horas por 2 dosis, ¿sí? Eso es lo que se le da a la paciente. A la paciente embarazada, obviamente. Bueno, yo les hablé que tienen mucho cuidado. Perdón, María. Hola, Fabián, ¿cómo estás? No te había visto que había entrado. Como les mandé invitación, pueden entrar solos y no tengo que admitirlos y no te vi. ¿Alguien más Ah, ingresó? Porque no veo toda la pantalla. Hola, pero Bien. también ahí tenemos que ver también, antes de colocarle ese medicamento, si no tiene si no tiene alergia. En Tendríamos que preguntarle realidad, también a él. sí, en realidad es muy poco. Es lo que no hay casi pacientes con alergia. Puede llegar a haber alguien, pero en realidad como esto disminuye en nuestro sistema inmune, puede aparecer alguna Ajá. alergia a alguno de los excipientes que pueda llegar a tener la formulación, pero es muy raro. Cuando hay un caso de alergias, utilizamos estos corticoides. Pero yo cuando me refería a esto, en realidad lo que me refiero es a los efectos adversos que produce. Yo voy a hablar en general, pero van a ver que hay unos cuantos y re importantes. Primero, altera la cicatrización de las heridas. Así que no cicatriza una herida si yo estoy tomando corticoide porque no disminuye la síntesis de colágeno. Entonces, no cicatriza. A eso súmenle que sea un paciente diabético. Así que también ahora les voy a decir, con algún tema de la diabetes, lo que hace este corticoide es aumentar la glucosa en sangre, ¿sí? Aumenta la glucemia. Entonces, en un paciente diabético no se lo puedo dar, excepto alguna situación que lo amerite, porque riesgo-beneficio
que siempre se evalúa, ¿sí? Si lo necesita, bueno, pero siempre controlándole la glucemia, porque yo ya voy a saber que va a haber un aumento de glucemia. Otra de las cosas que ocurre es tiene que ver con la hipertensión arterial. Aumenta la hipertensión arterial porque produce edematización y retiene electrolitos y juntamente electrolitos y agua, ¿sí? Entonces, lo que provoca, dentro de los electrolitos tenemos el sodio. Entonces, esa retención de sodio, esa retención de agua, aumenta la tensión arterial de nuestros pacientes. Entonces, cuando se lo voy a dar a un paciente, cualquier corticoide en cualquiera de las formas, a un paciente que tiene hipertensión arterial, ¿sí? Tengo que tener en cuenta cómo me va a responder ese paciente. Así que tengo que controlar la presión arterial. No, por ejemplo, en las gotas, no en las cremas, en los ungüentos, en las lociones o no, ni en los aerosoles, porque los aerosoles es muy poco lo que pasa en circulación, todo queda en la mucosa de los bronquios, del aparato respiratorio y no llega demasiado a circulación como para alterar tanto em, no llegar a circulación y provocar y levantar la presión arterial o aumentar la glucosa, que esas dos cosas son re importantes. Otra cosa que es disminuye la absorción del calcio, eso también es importante, por eso en los niños hay que tener un cierto cuidado porque detiene el crecimiento, ¿sí? Detiene el crecimiento en los niños, por eso también está contraindicado. Se va a cortar en segundos, porque en cualquier momento acá está lo que le voy a ir explicando de cada uno de los efectos metabólicos más importantes y que se transforman en nuestros efectos adversos, ¿sí? Lo de la glucosa. Lo que hace en realidad es oponerse a la acción de la insulina. Por ende, lo que va a hacer es aumentar la glucosa en sangre. Por eso se reduce la captación y la utilización de la glucosa. Y voy a obtener una hiperglucemia o glicemia, ¿sí? Voy a tener mayor cantidad de glucosa en sangre. Entonces está contraindicado en un paciente diabético, ¿sí? Bueno, con respecto a lo de proteínas, aumenta el catabolismo proteico, o sea, disminuye la síntesis de proteínas y todo eso va a llevar a osteoporosis, va a llevar a debilidad muscular y también puede afectar la piel porque, bueno, todo lo que es proteínas, colágeno, no lo voy a tener y también tiene que ver con el tema de la cicatrización que va a estar afectado.